que solo Dios es Jehová Dios de los ejércitos. Por ende, andemos recto delante de Él. Gloria al Señor. Dios se complace en su pueblo. Dios se complace en su pueblo que le ama, el pueblo que anhela su presencia, el pueblo que busca su rostro. Dios se complace. Dios no se complace tanto en la sabiduría del hombre puramente humana y carnal, ni en las obras de los hombres caídos, pero sí se complace en las obras de los hombres que le buscan. Complace en los que le esperan su misericordia, que esperan en él su misericordia, es el Salmo 145. Quiero hablar, hermano, un poco de este tiempo que vivimos y la iglesia familiocéntrica, porque es muy atinado de este tiempo en que estamos segregados, distanciados físicamente, pero la iglesia debe desarrollar el sentido ahora más que nunca de familiaridad, porque el plan original de cuando el Señor crea la iglesia es el sentido de una familia, es el sentido de una familia. Por eso el Señor se manifiesta a nosotros en términos de familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la iglesia, su iglesia, es una verdadera familia y debe ser una verdadera familia, ¿verdad? La base escritural de la que quiero tomar la enseñanza, la explicación de esta noche, está en Hechos capítulo 4, versículo 32. Se trata de cuando iniciaba la iglesia. Se trata de días después, o meses, o pocos años después de que sucedió lo que sucedió el día de Pentecostés, que fue el día inaugural de la iglesia. Buen Dios y Padre eterno, te damos gloria, te damos honra en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué bueno el saber, Señor, que tú te complaces en los que esperamos en tu misericordia, en los que nos deleitamos en tu misericordia. Tú te complaces de tu pueblo, Señor. Tú te complaces con tus hijos obedientes a ti, tus hijos sumisos a ti. Señor, tú te complaces con eso, Dios. Padre, en esta hora ayúdanos, guíanos, Señor, a filtrar todo y cada uno de la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre exaltado, Señor, en esta congregación y en todas las demás, Señor, que te adoran y exaltan el nombre del verdadero Dios. A ti, Señor, todo el honor, toda gloria, toda honra, hoy y siempre. Amén. Amén. Bien. Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo tenían en una verdadera comunidad, una verdadera familia, ¿verdad? Y el Señor se agradaba de ese buen corazón. El Señor se agradaba y se sigue agradando de ese buen corazón que debe prevalecer en cada uno de sus hijos. El Señor se sigue agradando del verdadero sentido de familiaridad que quiere que nosotros hoy practiquemos. Bien. Entonces,
La iglesia como verdadera familia, ¿verdad? Es lo que tenemos que desarrollar, el sentido. Ese es el sentido real. La iglesia en aquellos tiempos estaba en su fase naciente cuando se escribió esta escritura que vemos acá. Estaba en los albores de su nacimiento, la efervescencia de su nacimiento, días después del Pentecostés. El Señor se agradaba porque era una iglesia cristocéntrica, era una iglesia que buscaba el rostro del Señor, era una iglesia que practicaba la verdadera coinonía, el verdadero compromiso y humildad y sencillez de corazón, como dice la palabra del Señor, que todos eran de un alma, todos eran de un solo corazón, por la gran sencillez y humildad de corazón que prevalecía en la iglesia de aquel momento. A tal nivel de que ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Ahí. Y el mandato del Señor, como lo expresa Hechos 1:8, era que salieran de Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria, vayan hasta los confines de la tierra. Pues ellos no, la tanta familiaridad que cuajaron, lo hacía permanecer ahí, todos juntos. Hasta que el Señor tuvo que permitir una tenaz y ardua persecución, comenzando con su propio pueblo judío, que no querían saber de la iglesia. Pensarían que, bueno, Satanás se ensañaba con la iglesia. Bueno, no es menos cierto. Como hemos dicho, que cuando la iglesia estaba en su fase inicial, Satanás puso todos los impedimentos para que la iglesia sucumbiera. Pero como la iglesia no es una institución puramente humana, la iglesia es una institución divina, con sus orígenes divinos, carácter divino y naturaleza divino, por ende no debe sucumbir ante ninguna situación humana, ante ninguna diatriba y oposición humana podrá prevalecer contra la iglesia del Señor. Pero Dios estaba detrás de todo esto. Dios estaba en control. Muchos de ellos fueron martirizados. Muchos estuvieron desterrados. Muchos anduvieron vagando por los desiertos, reuniéndose en catacumbas, en cuevas, en cuantos lugares inhóspitos tuvieron que habitar, resistir todo tipo de inclemencia del clima de aquella entonces. Una iglesia perseguida. Pero además de la persecución del propio pueblo judío, después entonces viene la persecución por parte del Imperio Romano, del imperio que gobernaba aquel entonces. Mucho más ardua, mucho más tenaz todavía la persecución. Pero a pesar de todo eso, nada ni nadie pudo hacer sucumbir la iglesia. Porque como ya dijimos, la iglesia es de carácter y naturaleza divina. Cristo dijo: la fuerza del Hades, la puerta del Hades, la puerta del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por ende, la iglesia es un organismo vivo y la puerta es un organismo muerto, inerte. Entonces, esa iglesia sufrió embates, persecuciones, como ya dijimos, y cuántos más. Pero a pesar, una característica muy importante que tenía esa iglesia, que nosotros hoy, en el día de hoy, tenemos que aprender y cultivar, es que a pesar de todos los embates de persecución física, una persecución física, se mantenían en un mismo ánimo, eran de un mismo sentir, eran de un mismo corazón.
Y eso a Dios le agradaba. Porque a pesar de que era una iglesia que estaba difuminada, como ya dijimos, muchos hermanos desterrados y viviendo para escapar con vida en lugares inhóspitos, el Señor continuaba sumando los que habían de ser salvos en esa iglesia. La iglesia crecía y se expandía a pesar de la persecución. Algo importante que también que yo quiero que entendamos era que esa iglesia no tenía un templo. Esa iglesia primitiva de que te hablo en Hechos 4, 2, 36, no tenía templo. Las veces que tú escuchas oír la palabra templo, los versículos anteriores, se trataba del templo de Salomón. Al templo, no al templo de Salomón, bueno, al templo que le llamamos templo de Salomón porque fue el templo que reconstruyó Herodes. Era el templo de la religión judía. Pero esa iglesia que dice la palabra del Señor que eran de un mismo corazón, eran de una misma alma, de un mismo sentir, de un mismo ánimo, no tenía templo. Entonces, a pesar de que no tenían 4 paredes donde reunirse, era una iglesia unida, era una iglesia de un solo corazón, era una iglesia de una sola alma. ¿Verdad? Entonces, nosotros de esta situación, de esta circunstancia, en que, como decíamos el domingo, haya sido provocado por la mano del hombre, haya sido provocado por las grandes potencias para querer adueñarse de los mercados o dañar, o manos saboteadoras, por la razón que fuere, ya estaba establecido en la Biblia. Ya eso estaba establecido en la Biblia, que a nadie nos debe, de los que estudiamos la palabra de Dios y le hemos creído a Dios, nada de esto nos debe sorprender, ¿verdad? Porque después de esta vendrán quizás situaciones peores, si Cristo no ha venido. Entonces, nosotros debemos de aprender de esta iglesia, de aquellos tiempos, de que no tenía un templo de donde congregarse. Entonces, no era una iglesia templocéntrica. No era una iglesia templocéntrica, es decir, que el templo era su punto, su entorno, donde se reunían, ¿verdad? Como andan todavía por ahí los judíos, con un luto negro, porque no tienen templo donde adorar a Dios. Allá, no, ellos ignoran, no saben que el Dios que creó todas las cosas no habita en templos hechos por manos de nada ni de nadie, ¿verdad? Como si él necesitase de alguien. Bueno, pero no es que no lo tengamos. Un templo, un lugar de reunirnos, un lugar de discipularnos, un lugar de orar, tranquilo, gracias al Señor, ¿verdad? No estamos en contra de eso. Al contrario, estamos a favor. ¿Por qué? Porque es un triunfo de la iglesia. Porque aquella vez la iglesia no tenía templo. Una de las razones era porque vivían una tenaz persecución, ¿verdad? Tenían que vivir los hermanos reunidos en cuevas, catacumbas y lugares inhóspitos, desiertos, montes, debajo de los árboles, donde sea. Porque ahí viene el soldado romano, ahí viene la trulla romana, o ahí viene la trulla de los fariseos, del mundo judío, que no se lo permitía. Pero el hoy tener un templo y poder abiertamente exclamar el nombre del Señor y orar y gozarnos, todo eso es parte de los triunfos de la iglesia. Todo eso es parte de un triunfo, porque el Señor dijo, las puertas del reino de la muerte no pueden prevalecer contra la iglesia de Dios. Por más tenaz que fue la persecución del imperio romano en contra de la iglesia aquella vez, un día el propio emperador cayó rendido a los pies de Jesucristo. Por la constante oración y la ferviente búsqueda a Dios y la constante oración de aquella iglesia, de esa iglesia que estamos hablando, que era de un solo corazón, de una sola alma, orando en favor del imperio. Día Constantino tuvo que caer a los pies de Jesucristo y confesar a Jesucristo como Señor y convertirse en cristiano. Y de ahí pasó la iglesia a dejar de ser perseguida cuando ya el emperador romano se convirtió en cristiano. Bien, entonces,
Ahora, hermano, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de esta cuarentena en que estamos, tenemos que aprovechar para aprender de que somos una iglesia con carácter de familia, que es lo que Dios dijo que tenemos que ser. Fíjate que el mismo Dios, como dijimos al inicio, se dirige a nosotros con términos y en sentidos de familia: Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a todos los que han creído en Él le dio la potestad, le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y somos hijos de Dios y todavía nos ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, porque el día que Él se manifieste, le veremos tal y cual como Él es, dijo el apóstol Juan en su epístola, en su capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces, debemos aprovechar este tiempo para aprender de que no somos una iglesia templocéntrica. Somos una iglesia que tenemos el sentido de familia. Vivir el sentido de la verdadera familiaridad, del verdadero ánimo, de tener un solo corazón, una sola alma, como pusimos el eslogan desde enero cuando comenzamos el año de la unanimidad. Pues Dios en su soberanía ha llevado este eslogan que nosotros adoptamos de ser una simple teoría a una praxis. Y mira cómo, paralizando al mundo, volteando las cosas, pero todo ha estado en el control y dominio absoluto del Señor. Todo ha estado en su dominio y control absoluto. Entonces, estamos en este tiempo, hermano, que a pesar, como hemos dicho, hemos enseñado y estamos separados, estamos segregados en obediencia y sumisión a nuestras autoridades eclesiásticas. No nos reunimos todavía abiertamente en el templo, aunque se está estudiando la posibilidad de comenzar ya a reunirnos pronto, gracias al Señor, ¿verdad? Nos mantenemos orando, apelando a la misericordia de Dios, como dice el Salmo 145, que el Señor se complace en lo que esperamos en su misericordia. Entonces, este tiempo en que no estamos desarrollando el sentido templocéntrico, sino de familia, sigamos practicando, hermano, el sentido del verdadero compañerismo, de estarnos haciendo llamada, comunicándonos, que gracias al Señor para este tiempo llegaron estas redes sociales. Damos gloria al Señor, damos gracias al Señor por la tecnología, como decía yo, porque si esto hubiera pasado en los años 90, 93, 80, 86, imagínate, no todo el mundo ni siquiera tenía un teléfono en su casa. Nos iba a ser bastante dificultoso estar comunicándonos, ¿verdad? Pero qué bueno que para este tiempo también el Señor permitió que la tecnología estuviera hasta estos niveles. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, sigamos, hermanos, practicando el sentido de la verdadera coinonía, del verdadero compromiso de familia, el uno con el otro, de estarnos comunicando, de llamarnos al hermano que hace mucho que no vemos, para preguntarle a veces si le falta algo, que tiene, que si a alguno le hace falta hasta una libra de arroz, o si le hace falta una libra de espagueti o una sardina y usted tiene 4 o 3 o 5 y puede hacerle llegar unas, vamos a hacerlo. Ese era el carácter de la iglesia del primer tiempo, donde nadie decía,
No, esta libra de espagueti es mío y me la como yo solo con mis hijos, no. Sino que era de todo. Entonces, el sentido de la verdadera coinonía, el Señor lo llevó de ser una simple teoría ahora a una verdadera praxis, a una verdadera práctica, santos hermanos. Una familia verdadera. Demostremos en este tiempo de crisis, de salud, en este tiempo de envenenamiento del aire, que Dios está en control y sigue en control, y que su iglesia es una verdadera familia y que vamos a salir de esta crisis más fortalecido que nunca. Que cuando podamos abrazar y estrechar nuestras manos, vamos a poder contar los testimonios y después podemos contárselo a las generaciones venideras. Este tiempo de solidaridad, este tiempo de verdadero compañerismo, vamos a vivirlo, vamos a aprovecharlo, vamos a llamarnos los unos a los otros, y los que tengan la oportunidad de por lo menos visitarse, aunque de lejos vocearle, aunque de lejos ponerse en la puerta o en la puerta de los cercados, ¿verdad? Saludarnos y ver qué nos hace falta de las cosas necesarias, de las cosas necesarias para nuestra subsistencia del día a día, porque a eso le agrada a Dios. Vemos un caso aquí en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5. O sea, la iglesia tenía esa efervescencia y le fue de tanto agrado a Dios. Fue de tanto agrado a Dios. Dios le aprobó, Dios le sonreía a su iglesia, como quiere sonreírnos nosotros, Casa de Vida, y los demás que se suman a la iglesia. Que hubo una pareja que trató de manipular y engañar a los apóstoles, vendiendo una heredad donde a ellos no se les impuso que la vendiera. Y llevaron lo que vendieron la heredad, el producto de vender su heredad, pero lo llevaron no siendo auténticamente real lo que fue. Y el Espíritu Santo lo reprendió por boca de Pedro y le dijo, nadie lo impuso a que vendieran su heredad. Pero ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? ¿Por qué le mienten a Dios? Y los dos, el esposo y la esposa, fueron muertos al instante. Al instante murieron por cuanto le mintieron a Dios. Fíjense si Dios estaba agradado de esa iglesia. Este tiempo parece estarse repitiendo, pero en otras circunstancias. Como decíamos, ya gracias al Señor no es por una persecución física que tengamos por parte de nuestros gobiernos o de autoridades religiosas que se nos oponen. Gracias al Señor, porque esos son triunfos de la iglesia. Y todavía que nos quedan muchos triunfos más por lograr, nos quedan muchos triunfos más por conquistar y muchas victorias más que celebrar. Como victorias, como hemos dicho, ver regímenes, gobiernos ateos caer a los pies de Jesucristo. Son peticiones que nosotros como iglesia local y como iglesia nacional tenemos. Lugares donde el evangelio no ha podido penetrar. Todas son victorias que la iglesia tiene que conquistar y que celebrar. Porque el Señor dijo, todo esto es necesario, esto que estamos viviendo ahora. El Señor dijo en Mateo 24, es necesario que todo esto acontezca. Producto de la maldad del hombre, eso va a ser común. Eso va a ser como algo cotidiano. Ahora, cuando el evangelio sea predicado por todo el mundo, entonces ahí vendrá el fin. Ahí sí. Ahí vendrá el fin. Y se logra cuando hay una iglesia de un alma y de un mismo corazón. Una iglesia de un mismo ánimo. Una iglesia donde no hay personas que dicen, lo mío es mío y no lo mezclo con lo de la iglesia. Yo no he podido ni sé hacer esa frontera. No he podido ni he aprendido
ni creo que voy a aprender nunca y me resisto a aprender a hacer una segregación, a hacer una frontera. No, lo de la iglesia es de la iglesia y lo mío es lo mío. Eso no es lo que aprendemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos aprendemos que hay una integración, hay una unidad que nadie dice, no, esto es lo mío y no lo comparto con nadie. No, que lo mío está dispuesto a que Dios lo use para el beneficio de los demás. Iglesia, hacer una iglesia más cristocéntrica, una iglesia de una verdadera familia, donde tenemos el mismo Padre en común, que es el Todopoderoso, dichoso aquel cuyo Dios es el Dios de Jacob, dice la palabra del Señor en el Salmo 145, 146. Dichoso aquel que su Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre celestial, Señor de señores, Rey de reyes. A Él la gloria y la honra. A practicar, iglesia, el verdadero compañerismo, la verdadera fraternidad, a gozarnos con los que se gozan, reír con los que ríen, los momentos que tengamos que llorar, llorar con los que lloran también. Ser de un solo ánimo, ser de una sola mente, ser de un solo corazón, como manda la palabra de Dios. Esta iglesia a Dios le agrada. Dios le sonríe desde los cielos cuando hay ese compañerismo así. Dice el Señor que ese sería el sello sine qua non. Ese sería el sello, la estampa significativa de que somos sus discípulos. Como dijo Cristo la noche que fue entregado: Padre, tú en mí y yo en ellos, seamos una unidad completa. Es la evidencia de que Dios vive en nosotros y es lo que el mundo hoy está carente. El gran individualismo, todo el mundo queriendo hablar para su lado en todos los órdenes de la vida secular y del mundo caído, es lo que tiene al mundo así, que la gente vive como un constante pleito de perros, porque no hay verdadera coinonía, verdadero compañerismo. Iglesia, de esta crisis aprendamos el sentido de familia, que aunque no estemos reunidos en el templo, abrazándonos y viéndonos, dándonos una cara, y con los ósculos santos, podemos ser de un alma, podemos ser de un mismo corazón, los unos con los otros. Este es el momento. Vamos a practicarlo a pesar de la distancia. Y gracias al Señor por las redes sociales. Gracias por estos medios electrónicos en que podemos comunicarnos. Dios le bendiga. Dios le guarde. Estas palabras sean gratas y de gran bendición a todos y cada uno de nosotros en esta noche y siempre. Una verdadera familia. Somos Casa de Vida. Dios le bendiga y le guarde. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta familia, Señor, que nos escuchan y que yo sé que somos de tu agrado, Padre, porque apelamos a tu misericordia, apelamos a tu bondad, apelamos, Dios mío, a tu grandeza, Señor, para ver la solución de estos males que acarrean a la sociedad. Yo sé que esto que le atañe a la humanidad, a ti te duele más que lo que nos duele a nosotros. Pero apelamos, Dios mío, a tu misericordia. Y bajo tu misericordia y bajo tu amparo, bajo la cobertura especial tuya, como tú nos prometes en tu palabra, porque ni una tilde ha de caer por el suelo, Señor, de tu palabra. Lo que hemos mirado a ti, Señor, nuestros rostros siempre serán alumbrados y nunca seremos avergonzados. Confiamos plenamente en ti, Señor, que tú traerás salvación, bendición, y ninguno de nosotros será contagiado, ni infectado, ni perecerá por este virus, por cuanto tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro alto refugio. Señor, en ti creemos, en ti confiamos, Dios, y apelamos a tu misericordia. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor, que en la cruz lo dio todo en favor de nosotros, por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Y nosotros aprendemos más de ti, Señor, el sentido de familia. Gracias, Padre, por Cristo nuestro Señor. Y decimos amén
Amén. Dios le bendiga. Voy a decir algo, ¿cierto? Y la